otro de los temas importantes del día de hoy es una nueva tormenta que se suelta en el entorno de Adán Augusto López Hernández. Otra tormenta, todavía no se termina, digamos, de explicar el papel que jugó Adán Augusto López Hernández en la formación de un cártel, el cártel de la Barredora, mientras él era gobernador y luego secretario de Gobernación. Y pues ahora esta nueva tormenta. Televisa lo acusa de torcer declaraciones patrimoniales para esconder ingresos millonarios justo cuando estaba en la precampaña por la candidatura de la 4T a la presidencia de la República. La presidenta Sheinbaum, la jefa del Ejecutivo Federal, por la mañana le pidió a Adán Augusto López Hernández que aclare estos señalamientos. Dijo simplemente que los aclare. Algo que no es pues muy común en el coordinador de los senadores de Morena. Vamos a escuchar cómo lo dijo la presidenta sobre este específico caso. Hay una investigación periodística que reveló que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, pues no presentó en su declaración patrimonial 79 millones de pesos por parte de empresas. ¿Tendría el senador que aclarar esta situación, esta acusación? Eso también porque el SAT ha puesto alertas a las transacciones millonarias que tuvo el ahora senador por parte de una empresa fantasma y otra que obtuvo contratos durante su gobierno en Tabasco. Pues sí, que aclare. Que aclare el senador. Presidenta, también al interior de la bancada de los senadores de Morena hay un grupo, por lo menos se sabe de 13, que no están muy conformes con la operación que ha tenido el senador, sobre todo en la transparencia en el manejo de fondos. Eso es pura politiquería, la verdad. No conozco de un senador que tenga quejas. Nadie se ha presentado. Pero sobre el tema que anoche en su noticiero estelar presentó Televisa, con ese raro camuflaje de N+, es Televisa. Bueno, Televisa presenta una serie de informaciones sobre el patrimonio del coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, y él, después de lo que dijo la presidenta de México, convoca una conferencia de prensa en el Senado en la que pues expone los argumentos para neutralizar los señalamientos de Televisa y también dice que se trata de una campaña contra el movimiento de la Cuarta Transformación. También el senador pues expuso justamente lo que dice él, sí declaró al SAT ingresos por 79 millones de pesos, que dice él, sí los declaré, dice que no hay tampoco conflicto de interés porque una de las empresas de las que recibió una transferencia millonaria obtuvo también contratos durante su gobierno y dijo que ese contrato, pues él no lo conocía porque todo gobierno tiene estructuras y que él, para los contratos, y que él no tenía conocimiento de que hubiera habido un contrato al respecto. Pero, Alejandro, fue una defensa de Adán Augusto López Hernández sobre un ingreso que, según Televisa, 79 millones de pesos, no había declarado al SAT. Lo que Televisa presenta es aparentemente documentos del propio sistema de administración tributaria. Pero la unidad de datos, sin embargo, revisó lo que presenta la respuesta que hace el senador López Hernández y pues sin más, vamos directamente, creo que ya tenemos listo a nuestro compañero Arturo Daen para que nos cuente qué es lo que encontró, qué hallazgos tuvo de la revisión de las cuentas de Adán Augusto López Hernández. Bienvenido, Arturo Daen, reportero de la Unidad de Datos de Sin embargo. Muchas gracias, buenas noches, Alejandro, Álvaro. Sí, en efecto, revisamos las declaraciones que dio el senador Adán Augusto López y también revisamos sus declaraciones patrimoniales
Y encontramos pues varias contradicciones, dichos sin sustento, y pues incluso podemos decir pues dichos falsos o mentiras, ¿no? Ya revisando a detalle las cifras que dio, y si les parece podemos platicar poco a poco cuáles son estas inconsistencias. A Por ver, favor. Sí. comencemos. Muy bien. Primero el senador dijo que estos 79 millones de pesos que recibió en 2023 y 2024, para aceptar, sí aceptó que recibió esa cifra de empresas privadas por dar servicios legales. Él dijo que esas cifras estaban claramente marcadas en sus declaraciones patrimoniales. Pero revisamos las declaraciones justo de esos años y no aparecen esos ingresos. Aparecen los ingresos que tuvo como senador, como funcionario público, en 2024 por 1.580.000 pesos anual, y en 2025 subió a 7.5 millones, lo cual también es un poco extraño, ese aumento tan grande, pero no están esos millones, esos 79 millones no se alcanzan con estas cifras, ¿no? Ahí faltan unos 31 millones que no se alcanzan, y entonces el senador dice que eso está en su declaración patrimonial, pero al revisarlas no aparecen esas cifras. Incluso el senador, su equipo envió unas copias de las declaraciones patrimoniales supuestamente para sustentar, pero lo que envía solo viene una página, no vienen las cifras de estos ingresos, de estas declaraciones, entonces tampoco ahí se sustenta, y pues esto entonces, insisto, es una contradicción con las cifras, ¿no? Es decir, él trata de explicar los 79 millones de pesos de 2023-2024, que son los que reporta el noticiero de Televisa. Y al hacerlo cae en esas contradicciones y en algunos casos mentiras, Arturo Daen. Sí, justo. Esa es una primera, ¿no? Que no aparecen estos montos de recursos privados que llegaron a sus cuentas por servicios legales. No aparece. Luego, una segunda contradicción se da con sus propias declaraciones, porque él dice que entre 2023 y 2024 tuvo ingresos por 47 millones de pesos. 22.6 millones dijo en 2023 y 24.5 millones en 2024. Eso otra vez da una cifra de 31 millones de pesos, pero él dijo que estaba recibiendo 78. Entonces otra vez ahí hay un faltante de que no cuadran ahí las cifras entre lo que dice que recibió y lo que está en sus declaraciones. E incluso aquí mismo sus propios dichos son contradictorios, ¿no? Él declara que recibe cierta cantidad, 31 millones, cuando en total recibió 78. Esa es la segunda, ¿no? Ahora, tú revisaste, Arturo, las declaraciones patrimoniales que él presentó como senador. La primera es la que presentó apenas entrando como senador, entiendo que en octubre del año pasado, y presenta también la declaración de 2023. Sí, eso también está en otro momento cuando cerró su etapa como secretario de Gobernación. Exacto. Y ese es un detalle importante, justo. Ahí sí menciona los ingresos que tuvo por un fideicomiso, por rendimientos financieros de otro tipo. Ahí sí aparecen esos ingresos, digamos, privados. Hasta ¿no? una herencia. Exactamente, una herencia también, perdón, ahí aparece. En ese caso sí. Pero en la de 2024-2025 justo está un tema de que ahí ya no aparecen estos ingresos privados. Solo aparecen ahí los montos que ha obtenido como senador o funcionario público, digamos. Ni tampoco embonan con los 79 millones de pesos que él dice que sí declaró y que sí recibió, pero también en la del 2023, pues aparece un ingreso de 6 millones, 3 millones y tantos. Nada que ver con esos volúmenes tan altos que dice que sí declaró. Sí, exactamente. No cuadran las cifras. Y otra vez, incluso sus propias cifras que él da en la conferencia tampoco cuadran. Él dice, recibí 47 millones de pesos en 2023 y 2024 por temas de ingresos de funcionario y como privados. Pero estos son exactamente, se quedan 47 millones, no se alcanza a acercar a los 79 millones que sí acepta que recibió de estas empresas, ¿no? Porque él acepta, sale a dar la conferencia, o sea, acepta, sí, yo recibí tal dinero, pues es que yo tengo actividades privadas, lo cual es completamente válido. Lo acepta, ¿no? Sí, tal cual como lo dice Televisa, nada más que, pues sí lo declaré.
y a la hora de presentar, que supuestamente declaró, yo vi la conferencia, al menos lo que se transmitió por video, y yo no vi que se estuviera transmitiendo al mismo tiempo la documentación, aunque él sí iba diciendo, a ver, como pueden ver aquí, seguramente pues ahí le entregaron la documentación a los reporteros. Pero ya revisando, digamos, con calma la documentación, que es lo que tú haces después de la conferencia, Arturo, ya cuando la unidad de datos revisa la declaración con respecto a lo que ustedes bajaron directamente del portal, ¿no? Entiendo que del portal de transparencia lo bajan, ya no cuadra. Exactamente, sí, esta revisión, esta inconsistencia la obtenemos justo al revisar las declaraciones patrimoniales que están en la Plataforma Nacional de Transparencia. Son documentos oficiales y bueno, incluso cotejamos el número de declaración con la que el mismo senador difundió, aunque incompleta, y pues sí cuadra, ¿no? Ahí sí cuadra que es la documentación, es la oficial, lo que no cuadra son las cifras que da el senador. Y bueno, él también niega el conflicto de interés, pero ahí también queda la interrogante. A ver, pues el senador pues tuvo un cargo muy importante que fue secretario de Gobernación y después fue senador de la República y así acepta que ha dado servicios legales, ¿no? A empresas. Ahí también cabría la interrogante de hasta qué punto eso sí es un conflicto de interés. El senador lo negó diciendo que no hay tal, pero pues queda una interrogante muy fuerte, ¿no? Servicios profesionales, es decir, da sus servicios como abogado, porque él es notario. Tiene muchos años de ser notario, pero él no atiende la notaría. Y eso es algo que no aclara él. ¿De dónde proceden esos ingresos por servicios legales? ¿Qué tipo de servicios da para que le paguen esas cantidades millonarias? Déjame agrego justo a eso que dice Álvaro, porque aquí es donde entran más preguntas. Según los documentos que presenta Televisa, Adán Augusto recibió recursos por 23 millones de las firmas GH Servicios Empresariales. Dice Televisa, son empresas que nosotros verificamos si son fantasma, empresas fantasma, y por operadora turística Rabate, que está vinculado a un hermano del senador Melchor. López Hernández. Otro pago viene, ya esto en 2024, cuando Capital Cargo del Golfo le transfiere otros 19 millones de pesos. Esa compañía, a su vez, es contratista del gobierno de Tabasco desde el periodo en el que él es gobernador. Luego dice, Televisa dice que este político oculta sus ingresos en sus declaraciones patrimoniales y fiscales porque en 2023 declara ingresos por 7 millones cuando en realidad obtuvo 22 y un año después tuvo ingresos por 58 pero declaró 626,000 pesos. De alguna manera, Arturo, esas inconsistencias de las que habla Televisa, bueno, no de alguna manera, las inconsistencias de las que habla Televisa no quedan solventadas en la conferencia. No, para nada, Alejandro, justo. Se contradicen, insisto, las propias declaraciones de Adán Augusto, diciendo que recibió en esos años 47 millones, cuando según estas declaraciones fiscales que hizo ante el SAT, en realidad tuvo ingresos por 79 millones. No cuadran sus propias cifras, se queda corto. Entonces sí, pues justo en esta conferencia la verdad dejó más preguntas que respuestas claras respecto a su actividad sobre este tema. Y pues hay mucho que también que revisar, como ustedes mencionaban, como mencionaba Álvaro, del tema de su actividad como notario y también de la actividad de su hermano, que también es notario, hasta donde tengo entendido, allá en Tabasco. Sí, sí lo es. Incluso, exactamente. Y ese tema también ligado con Melchor. las empresas, exactamente, con las empresas también de este secretario de Seguridad. Entonces, pues también hay mucho que revisar, ¿no? Porque entiendo que Hernán Bermúdez Requena
este superpolicía que él entrona y que después funda un cártel, o que durante ese tiempo funda un cártel, el cártel de la Barredora, tiene, y él y su hermano, el hermano del jefe de la Barredora, de acuerdo con las autoridades, tienen actividades empresariales y participa el despacho de Adán Augusto López Hernández en esas actividades empresariales, como despacho, como tal, como despacho con Como notarial. notaría. Así es. Sí, tengo entendido que ahí es su hermano. Digo, hay una relación directa, pero su hermano es el que está involucrado en muchas de estas actividades de notaría para avalar la creación de empresas ligadas a este funcionario, ¿no? Él alega que obtuvo estos ingresos como consecuencia de su eficacia como notario. Dice, yo soy el notario número 1 en Tabasco, sin demeritar el trabajo de los demás notarios, pero él dice que de ahí surge esa fortuna, pero pues era servidor público. Así O es. sea, él siguió trabajando y cobrando como notario cuando era gobernador, y luego cuando fue secretario de Gobernación, y cuando fue candidato aspirante a la candidatura presidencial. Eso es algo que no queda claro también. Porque Sí. si ese es el origen de sus recursos, ¿cómo es que puede tener las dos actividades? La ley se lo permite, y si la ley se lo permite, es éticamente válido, correcto. Correcto, sí. Sí, perdón, Dice sobre él- ese punto también. Ay, perdón. Adelante, Arturo, por favor. Perdón, Alejandro, nada más mencionar que sobre ese punto, estas empresas que le dieron un pago en 2023 y 2024, también obtuvieron contratos del gobierno de Tabasco cuando él era gobernador. Entonces también hay otro punto a mencionar. Claro. Bueno, hay una parte que me llama mucho la atención. Él dice que es un ataque contra Morena, contra la 4T, dice él, es un ataque contra el movimiento. Yo no sé, sí, claro que es un ataque contra, no solamente se está utilizando a Adán Augusto López Hernández para atacar incluso a la presidenta de México, pues además si eres oposición, pues ni modo que no lo uses, pues es lo que estás esperando, que se equivoque la oposición y que tu opositor se equivoque para atacarlo. Pero dice él esto, dice, yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen. Todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy ingenuo. En la campaña, él habla de que Televisa lo ataca, pero fíjate bien esto, porque en su momento, durante la campaña, él lo trata de vincular con una visita que tiene la presidenta Sheinbaum con funcionarios de Televisa. Entonces, él haría bien en aclararlo, porque en la campaña, cuando él utilizó esta misma argumentación para acusar a Televisa de que lo estaba atacando, lo vincula, y se acordarán, el equipo de la hoy presidenta de México, porque ellos lo analizaron en su momento, él lo vinculaba a una visita que había tenido la precandidata Claudia Sheinbaum con funcionarios de Televisa. Entonces, para que no se preste, yo creo desde entonces hasta ahora, a ninguna interpretación de ningún sentido, sería bueno que aclarara esta idea. Yo sí sé de parte de quién o de quiénes, sé por qué lo hacen. ¿Quién o quiénes? ¿Y por qué no podría decirlo? Pues si está en la orilla de un barranco, ¿no sería buen momento para que dijera, oigan, ¿es fulano, es perengano el que me está atacando? No, digo, al menos para transparentar cosas, ¿no? En fin, pues está muy interesante lo que está pasando ahí, y lo que él tiene que explicar, pues no está explicado. Me quedo con la misma sensación, no sé si usted tiene la misma, Arturo, Álvaro,
de la explicación que da Dan Augusto López cuando lo de la barredora propiamente se tardó mucho tiempo, salió a dar una explicación que no explicó absolutamente nada. Me quedo con esa sensación. Sí, totalmente. Y también pues eso, señalar que no es el primer escándalo, sino ya son varios. Y pues como mencionaba Álvaro por ahí en una columna, pues justo ya se está volviendo un personaje pues muy, muy incómodo, ¿no? Para el movimiento de la Cuarta Transformación, ya que se da un escándalo tras otro de Adán Augusto y que justo no dé las aclaraciones pertinentes o necesarias, me parece. Muchísimas gracias, Arturo Reén, por tu trabajo. Si usted quiere leer el trabajo, el reportaje completo de Arturo, estará en un momento en Sin embargo MX para que usted lo lea íntegro. Muchísimas gracias, Arturo. A ustedes, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí está muy raro, a lo mejor debió haberse preparado mejor, no sé. Mira, él asegura que no escondió su patrimonio, que sí pagó impuestos de lo que recibió. Y pues nomás faltaba que no. Pero yo revisé también las declaraciones patrimoniales como secretario de Gobernación. Y claro, tiene ingresos por arrendamientos, porque es accionista de una empresa inmobiliaria. Tiene el 2% de las acciones. Es una empresa muy grande. Está el ex gobernador de Quintana Roo, por ejemplo, cuando era territorio, David Gustavo Gutiérrez, que es el dueño del Hotel Hyatt, o era el Hotel Hyatt en Villahermosa. Hay muchos empresarios que forman parte de esta empresa inmobiliaria. Villahermosa se llama. Y tiene ingresos también por servicios profesionales, pero no son tan voluminosos como los que dice que sí recibió en 2023 y en 2024. Por lo menos en la declaración 2023, que es cuando él deja el cargo de secretario de Gobernación, no aparecen esos multimillonarios ingresos. Entonces, sí, yo estuve muy atento a lo que hoy dijo en la conferencia de prensa, una conferencia de prensa que duró 1 hora con 5 minutos, y uno entiende que él niega todo, niega absolutamente todo, pero pues cotejándolo con lo que declaró como secretario de Gobernación y lo que ha declarado oficialmente como senador, y que es lo que revisó nuestro compañero Arturo Daén, más que aclarar, genera mucho más dudas sobre estos ingresos. Luego, a pregunta de si es fuego amigo, él dice, no, es la derecha, es contra el movimiento. Parece que iba a decir, como que se perfilaba a decir de quién se trataba, de dónde venía la información que da a conocer Televisa anoche, y finalmente dice no, pero dice, los patos y el pato más grande le apunta las escopetas, sin decir cuál es ese pato. En fin. Sí, mi percepción personal es que necesita ser más transparente, mucho más transparente. Luego, Álvaro, pasan cosas que uno va midiendo. Por ejemplo, no van a tardar en aparecer troles que luego nos atacan exactamente en momentos como este. De hecho, ya empezaron a aparecer los troles. Es muy raro eso. No es como ético, no es como transparente, como que se apoya mucho en actividades por debajo, es oscuro. ¿Qué le costaba decir, oigan, a mí me están atacando para atacar al movimiento? ¿Y quiénes son? Son fulano y sutano.
Alejandro Moreno Cárdenas. O Roberto no. Madrazo. O no, Álvaro, si no es Roberto Madrazo, es Televisa al final. Sí. Es no sé, cualquiera en Televisa, cualquiera de los que están ahí en Televisa. Al final es una investigación de Televisa. O bueno, es Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Por qué no lo dice con todas sus letras? No, dice, yo fui secretario de Gobernación y yo sé cómo es la Yo soy tenebra. fregón. Yo soy muy fregón y Sí. me guardo este dato porque todo a su tiempo. Pues estás en la orilla del barranco, al menos saca una varita para saber, para medio detenerte, ¿no? Es exactamente la misma actitud de no aclarar, a lo mejor, o al menos esa es la sensación, que no tiene mucho que aclarar, que lo agarraron con las manos en la masa, pues eso es... A mí me llamó la atención una cosa que dijo, diciendo, cuando nosotros éramos la oposición y nos atacaban. Por cierto, la presidenta a mí me entrevistó cuando la anulación de la elección allá en Tabasco. Ah, caray. Ah, caray, yo también le hice... Cuando se anuló la elección de gobernador en Tabasco en el año 2000, el Tribunal Electoral la anuló efectivamente por hacer una elección fraudulenta. Nada más que el afectado fue Adán Augusto López Hernández, el afectado por la nulidad. ¿Sabes por qué? Porque él era el coordinador de campaña del candidato del PRI a quien le anularon la elección. Manuel Andrade Díaz era el candidato que ganó con una elección fraudulenta que fue anulada por el Tribunal Electoral. Y el coordinador de la campaña del priista era Adán Augusto López Hernández. Al mismo tiempo se desempeñaba como secretario general del PRI. Y el candidato de Andrés Manuel López Obrador, en aquel momento en el PRD, era César Raúl Ojeda Subieta. Entonces, Sí, en sí, aquel pues, momento, él no estaba en el movimiento de Andrés Manuel López Así es, Obrador. era opositor. Era del PRI. Del PRI. Sí, o sea, es que esas son Hasta las eso cosas, Álvaro. Es eso dice uno, turbio. a ver. Cree que, pues a lo mejor hay gente que no sabe, pero quienes sabemos, tenemos la obligación moral y profesional de decir, a ver. Él era el coordinador de la campaña del candidato del PRI. Él seguía en el PRI. Solamente su hermana Rosalinda apoyaba a Andrés Manuel López Obrador porque su otra hermana tenía un cargo en finanzas en el PRI de Tabasco. Una familia ciertamente plural. El papá de Adán Augusto López Hernández era un notario muy respetado en Tabasco, que era el único notario que, pues digamos, le daba los servicios a Andrés Manuel López Obrador y en aquel momento el PRD. Todos los demás notarios priistas, incluyendo el propio Adán Augusto López Hernández, que sigue teniendo su fiat, como se le denomina, de su notaría. Dice él, y puede ser efectivamente cierto, que todos esos recursos son a partir del pago de los servicios que da como notario. Pero da servicio como notario siendo secretario de Gobernación, gobernador, aspirante a la candidatura presidencial, sigue como senador, siendo notario, trabajando. Híjole, yo creo que ahí los notarios deben también explicar si eso está bien o no está bien, y qué va a hacer el gobierno de Tabasco en el caso de que así ocurra. Pero en todo caso, eso puede ser legítimo o no, pero no declaró lo que dice que declaró, por lo menos en los documentos, en las declaraciones patrimoniales que ha presentado conforme a la revisión que hizo nuestro compañero Arturo Daen. Fíjate, y con el tiempo, pues algunas de las cosas se han venido confirmando, muchas de las cosas que nosotros mismos le hemos dicho acá, pero también lo que se ha publicado sobre él. O sea,
dentro de Morena, dentro de la 4T, dentro de la izquierda, había una preocupación puntual sobre los espectaculares, el gasto de Adán Augusto López Hernández. Lo decían adentro de los equipos de todos los precandidatos de la 4T, excepto yo no conozco los equipos de Monreal, ni conozco una persona del equipo de Monreal, y del caso de Velasco, me imagino que ha de ser Drácula y los zombies y no sé, no tengo idea, pues. Pero había preocupación, y para quien nos esté viendo de esos equipos lo saben, había preocupación muy puntual del dispendio de la campaña de Adán Augusto López Hernández. Eso no debería sorprender, porque yo personalmente lo platiqué con de varios equipos, también el señor Delgado. Entonces, había esa preocupación. Desde entonces, nunca se le llamó a cuentas. ¿Qué hubiera pasado, Álvaro, si se le hubiera llamado a cuentas por ese que era una preocupación extendida? Oiga, ¿de dónde está saliendo para que usted tapice el país como si fuera la campaña de Luis Echeverría o de Carlos Salinas de Gortari? ¿Cómo? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Por qué viene tanto dinero? ¿Por qué Morena no tuvo ese mecanismo para llamarlo a cuentas? Algunos lo dijeron abiertamente. Digo, la campaña de Adán Augusto nos lo dijo a ti y a mí en entrevista, nos lo dijo el mismo Gerardo Fernández Noroña. Dijo, oiga, pues yo me muevo una cuadra y hay un espectacular de Adán Augusto. ¿De dónde sale el dinero? Entonces, yo siento que hay muchas explicaciones que no se han dado de Adán Augusto López Hernández. Él sabe si las da y si no las da, ese ya es un tema de él. Pero yo creo que tienen muchas ganas de llevar el tema de Adán Augusto, acercarlo lo más posible a la próxima elección, porque va a ser el gran tema, Adán Augusto López Hernández, la barredora, ¿cómo se llama? Hernán Bermúdez Requena, todo eso va a ser parte, pues, de la campaña del PRIAN en la próxima elección. Sí, sin duda. Bueno, una cosa sí es real. Aquí vamos a seguirle informando de todos los protagonistas de la vida pública de México y bueno, en el caso de el ciudadano Adán Augusto López Hernández también, y de otros, naturalmente.